el fundamento de cinemática. Mientras voy a compartir pantalla con ustedes, no se olviden, la próxima semana la prueba del primer parcial. Se le va a hacer todas las indicaciones en aviso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué vamos a hacer? De entrada va a necesitar dos cámaras, dos aparatos, ¿ya? Uno, si es celular, para cámara. El otro aparato puede ser otro celular o en su defecto puede ser una laptop o una tablet para dar la prueba respectiva. Si tiene solamente un celular, pide prestado al papá, a la mamá, al hermano, por último al vecino, para dar el examen respectivamente. Bueno, vamos a empezar hoy con el estudio de cinemática. Esta parte entra para el segundo examen parcial. El primer examen parcial se va a tomar unidad 1 sobre introducción a la física, unidad 2 sobre vectores y la unidad 3 sobre estática. Hoy vamos a ver la unidad número 4 sobre cinemática. Ahí está el mapa conceptual. Empezando desde el concepto de cinemática, pasando por diferentes tipos de movimientos, MRU, MRV, caída libre, movimiento circular, etcétera, etcétera, y algunas aplicaciones correspondientes. En función de eso, vamos a empezar a estudiar lo que se trata de concepto de cinemática primeramente. Estudia el movimiento de las partículas o cuerpos rígidos. Aquí no consideramos nosotros la causa que lo produce. Además, se requiere conocer básicamente tres vectores. Vector de desplazamiento, vector de velocidad y vector aceleración. ¿Qué quiere decir movimiento? Cambio continuo de posición que experimenta ya sea la partícula o cuerpo rígido en el transcurso del tiempo. Cuando dice transcurso del tiempo, quiere decir en función del tiempo. Vamos a ver a continuación lo que se trata de vector velocidad media. Cambio del vector de posición respecto del tiempo, o sea, la relación que hay entre el vector de desplazamiento y el tiempo empleado. Ahí está la expresión matemática correspondiente. El vector velocidad media tiene la misma dirección que el vector desplazamiento. A continuación, vamos a ver lo que se trata de vector velocidad instantánea, tangente a cada punto de la trayectoria. En matemáticas, ¿cómo lo vamos a expresar? Acá tengo vector velocidad media. Es el límite cuando delta t tiende a cero. ¿De qué? Del vector velocidad media. ¿A qué equivale? Equivale al límite cuando delta t tiende a cero. Delta t quiere decir la variación, el cambio de tiempo tender a cero. De la variación del vector R, el vector de posición, con respecto al tiempo. Así se lee. Aquí igual, es el límite que aplicamos acá. Es diferencial de vector R, o sea, vector posición, con respecto al tiempo. Vamos a ver a continuación, vector aceleración media. Cambio de la velocidad instantánea en el transcurso del tiempo. Aquí está la definición matemática. Luego tenemos vector aceleración instantánea. Vector dirigido siempre hacia el centro de la concavidad de la curva, como interpretación geométrica. En términos matemáticos, tenemos vector aceleración instantánea igual al límite cuando delta t tiende a cero del vector aceleración media. Aquí equivale al límite cuando delta t
todo lo que es delta t, la variación de t tiende a cero. De la variación del vector b con respecto al tiempo. ¿A qué equivale este límite? Al diferencial de vector b con respecto a t. ¿Qué era el vector b? El vector b era aquí. Diferencial del vector r con respecto a t. Y lo anterior es de aquí, este diferencial, y aquí el denominado diferencial de t. Si yo multiplico esto, d por diferencial del vector r, voy a tener diferencial de r al cuadrado. O sea, diferencial, en este caso, cuadrado del vector r. Aquí, diferencial de t por diferencial de t, ahí en denominador voy a tener diferencial de t al cuadrado. Vamos a ver a continuación dos componentes, ¿no? Se lo conoce como normal, la otra como tangencia. De la aceleración instantánea aplicando centro y radio de curvatura. ¿Cómo vamos a definir el centro de curvatura? Muy simple, como el punto en el cual se intersectan las normales de los planos trazados en un movimiento curvilíneo. Mientras que el radio de curvatura, simplemente una distancia entre centro de curvatura y un punto cualquiera de la curva. Estos dos conceptos de aquí, centro y radio de curvatura, vamos a ver mejor con el siguiente esquema. Aquí tengo eje X, eje Y y eje Z, en tres dimensiones. Y vamos a tener aquí esta curva, ¿ya? Como una especie de campanita. Y acá vamos a trazar una línea pendiente. Trazamos la línea pendiente. A sub t, vector A sub t. Y acá colocamos la aceleración instantánea. Aquí vamos a trazar, tenemos aquí la aceleración normal. Repito, esta es mi aceleración normal, esta es mi aceleración instantánea y esta es la aceleración tangente, que es una aceleración pendiente. Acá, esta curva es mi radio de curvatura, aquí voy a tener mi centro de curvatura. El término matemático A sub t, o sea, la aceleración tangencial diferencial de b con respecto a t. La aceleración normal es la velocidad cuadrática con respecto al escalar radio. R mayúscula quiere decir radio. Continuación, dice, movimiento de una partícula o cuerpo rígido sometido solo a aceleración tangencial. Si mi aceleración tangencial es nula, o sea, igual a cero, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, MRU. Pero si la aceleración tangencial es constante, en este caso vamos a tener el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también le dice o acelerado. En otra palabra, MRUB. Vamos con el primero, el más simple. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Su característica principal es que la velocidad instantánea es constante en módulo y dirección, y la aceleración instantánea es nula. Bueno, si a alguien le pregunta la característica del MRU, no se vaya a olvidar. Velocidad constante, aceleración nula o cero. Bueno, vamos al estudio matemático. Sabemos que diferencial del vector R igual toda la vida al diferencial del vector R. Pero yo puedo multiplicar por diferencial de t y divido por los mismos. ¿Qué voy a tener? Diferencial del vector R con respecto a t es mi velocidad instantánea. Acá copio, coloco diferencial de t. Esta de aquí lo colocamos acá. ¿Ya? Y hago la integración respectiva. Diferencial del vector R igual lo que tenemos aquí, vector b por el diferencial de t.
Haciendo la integración, tenemos integral con límite r, vector r sub 0 hasta el vector r final, o simplemente le digo vector r, por el diferencial del vector r. Igual, como está acá, coloco igual, coloco integral con límite desde 0 hasta t final, o simplemente le digo hasta t. T, el de abajo el límite inferior, el de abajo el límite superior, toda la vida. ¿Qué tenemos aquí? Vector b por el diferencial de t. ¿Qué hemos dicho? Que la velocidad instantánea es constante. Si es constante, puedo sacar fuera de la integración. Tengo el vector b, coloco aquí integral con límite de integración. Este es el límite inferior, 0. Hasta t, este es el límite superior. Unos autores le dice t final también. ¿Sí? Diferencial de t. Bueno, ¿cómo resuelvo esta integral? Muy simple. Mentalmente, integral con diferencial se simplifica. ¿Qué me queda? R. Vector R. Lo pongo entre corchetes. Coloco los mismos límites de integración. Vector R sub 0 en el límite inferior. Y arriba está vector R. O vector R final, colocamos aquí arriba el límite superior. Igual, este lado, como he dicho, la velocidad constante, entonces colocamos vector B, ¿ya? Mentalmente, esta integral. Con el diferencial se va. ¿Qué me queda? T. ¿Con qué límite? Los mismos límites aquí, de 0 hasta T final. O simplemente le digo de 0 hasta T. ¿A qué equivale esto? Toda la vida, no se vaya a olvidar, el límite superior resta al límite inferior. ¿Qué tenemos? Vector R menos el vector R sub 0. No se olvide, límite superior resta al límite inferior. Igual, vector B, copiamos como tal. Entre corchetes tengo T, con límite inferior 0 a límite superior T. ¿Qué quiere decir eso? T menos 0. Pero toda la vida T menos 0 es T, ¿no? Por eso yo puedo colocar vector B por T. Este símbolo que está aquí, menos, si lo despachamos, menos vector R sub 0. Le digo este menos que está acá. Menos vector R sub 0. Lo despacho en los otros miembros de la ecuación, voy a tener más. Definitivo, ¿qué voy a tener? Vector R igual vector R sub 0 más vector B por T. Esta es mi expresión correspondiente vectorialmente hablando. ¿Qué es este símbolo que está aquí? Vector R. Es el vector de posición final. Por lo tanto, el que sigue acá, igual, ¿ya? Este debe ser el vector de posición inicial. ¿Qué más? ¿Qué sería este? Este simplemente es el vector velocidad instantánea por t, tiempo. Vamos a introducir la letra E. Sea el vector E, el vector direccional o unitario, como su nombre lo dice, unitario, el 1. Nos facilita mucho para trabajar con la parte modular, como tenemos aquí en la parte inferior. En la penúltima ecuación aquí, vector R menos vector R sub 0, estamos copiando, igual a vector B por T. Aquí lo tenemos. ¿Qué es esto que está aquí? Vector R, que es final, menos vector R sub 0, que es inicial. Hay una variación, hay un cambio, lo que decimos delta. Entonces podemos escribir aquí delta vector R. Igual, copiamos vector B por T. ¿Qué es delta vector R? Vector posición. Lo que decíamos anteriormente es el desplazamiento, el vector T. Entonces, definitivo, puedo colocar vector D igual a vector B por T. Como les he indicado acá, vamos a introducir el vector E para trabajar con la parte modular. Entonces aquí tengo vector D, ya, les sacamos ahí la flechita y queda D.
por el vector E. Igual, aquí, coloco B, ¿ya? Y colocamos el vector E. Aquí, T, como de costumbre, lo ponemos, porque T es modular, ¿ya? En cambio, el vector B es un vector. Aquí está la flechita, tengo que colocar B por el vector E. E con E se simplifica. Y queda D como distancia igual a B por T. Aquí está como vector de desplazamiento. Aquí abajo está como el módulo de distancia. La expresión más simple de cinemática. D igual a B por T. No se vaya a olvidar. La expresión más simple del MRU. Vamos al nuevo movimiento. Abreviado MRUB. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Su característica principal es que la velocidad instantánea es variable. Fíjese, ahorita es variable. Aceleración instantánea constante. Bueno, el resto, si utilizamos aceleración instantánea, ¿sabe qué? Bueno, esta es la parte matemática. Antes de entrar a la parte matemática, voy a recapitular el MRV. Toda la vida. Su característica, velocidad instantánea variable. En otra palabra, B, variable. La aceleración instantánea es constante. En otra palabra, A es constante. Tome muy en cuenta eso. Diferencial, en la parte del análisis matemático. Diferencial del vector B, igual toda la vida al diferencial del vector B. Pero si yo multiplico por diferencial de T, dividido por lo mío, no cambia la expresión. Pero ¿qué hemos ganado? Diferencial del vector B, ¿ya? Con respecto a T, es nuestro vector aceleración. ¿Sí? Diferencial de T, colocamos por diferencial de T. A esta nueva expresión, diferencial del vector B, igual vector A por diferencial de T, vamos a hacer el trabajo de integración. Colocamos el símbolo integral, ya, con los límites. Vector B sub 0 hasta B final. Vector B final. O simplemente vector B. Vector velocidad. Por el diferencial, en este caso, la integral del diferencial del vector B. Igual, ponemos aquí igual, integral, con límite de 0 hasta T, en este caso del vector A por diferencial de T. ¿Qué hemos dicho que era A? A es constante, la aceleración es constante. Sacamos esto fuera de la integración. Tenemos vector A, colocamos integral con límite de 0 hasta T, ya, de diferencial de T. A continuación, sabemos mentalmente integral con diferencial, se puede simplificar y me queda el vector B. Ahí entre el corchete con los mismos límites. Vector B sub 0 hasta B final. Igual, aquí tenemos el vector A, lo colocamos fuera y ya de la integración y mentalmente integramos aquí. Integral con diferencia se va, me queda T. ¿Qué límite? Los mismos límites, 0 hasta T final. O simplemente digo de 0 hasta T. Como le he indicado hace rato, ¿ya? Toda la vida, el límite superior menos el límite inferior. Entonces vamos a tener vector B menos el vector B sub 0. Igual, lo que hay en la mano derecha, vector A, colocamos aquí, ¿ya? Acá, límite superior menos inferior, T menos 0. ¿Pero cuánto vale T menos 0? Toda la vida T. En definitivo, ¿qué voy a tener? Vector A por T. Acá hay un menos. Si lo despacho a menos vector B sub 0 al otro miembro, va a pasar a sumar. Entonces, en definitivo, ¿qué voy a tener? Vector B igual vector B sub 0 más vector A por T. Esta es una ecuación vectorial. La primera ecuación vectorial del MRV, pero para cálculo necesitamos una expresión escalar. Toda la vida la expresión escalar lo mismo que decir expresión modular. Entonces, ya hemos trabajado ya con vector E. Entonces, este vector B, colocamos aquí B
multiplico por el vector E. Igual, acá tengo el vector B sub 0, pongo B sub 0 por el vector E. Más, aquí tengo el vector A, coloco A por el vector E. Y aquí tengo T, coloco T. Se va E. Y me queda B final o B igual a B sub 0 más A por T. Primera expresión escalar del MRUP. A continuación, si aquí hemos utilizado aceleración instantánea, aquí vamos a utilizar velocidad instantánea. Sabiendo que diferencial de vector R, toda la vida diferencial de vector R. Pero si yo multiplico por diferencial de T y divido por lo mío, no cambia la expresión. ¿Pero qué hemos ganado? Diferencial de vector R con respecto a T es el concepto de vector B. Y acá me queda el diferencial de T. Copiamos acá. En definitivo voy a tener diferencial de vector R igual al vector B por diferencial de T. A esta expresión que tenemos acá, vamos a hacer el trabajo de integración. Colocamos acá, integral, con los límites. Vector R sub 0 hasta vector R de diferencial del vector R. Igual, como está aquí, coloco integral desde 0 hasta T del vector B por el diferencial de T. Aquí va a ser igual. Acuérdense que nuestro vector B está aquí. Es igual a vector B sub 0 más vector A por T. Colocamos acá todo esto. Y aquí me queda por diferencial de T. Entre paréntesis, coloco vector B sub 0 más vector A por T. ¿Qué hacemos a continuación? Lo vamos a ejecutar por parte lo que está en la mano derecha. Acá. ¿Qué me queda? Con la simplificación entre la integral y el diferencial me queda vector R. Lo pongo entre corchetes. ¿Con qué límite? Vector R sub 0 hasta el vector R. Igual. Como le he dicho, lo separamos aquí por parte y puede tener integral de 0 hasta T del vector B sub 0 por diferencial de T más la integral de 0 hasta T del vector A por T por diferencial de T. Fíjese, aquí hay una variable T por diferencial de T. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por parte. Acá, ¿qué me queda? Límite superior menos inferior. Vector R menos vector R sub 0. ¿Qué hemos dicho que era vector B sub 0? Es una constante. ¿Ya? Porque ahí inicio es su velocidad única. Entonces sale fuera de la integración. Coloco vector B sub 0. El resto, integral del 0 hasta T del diferencial de T. Más, sabemos que el vector A es constante, la aceleración es constante. Sacamos fuera de la integración y tengo el vector A. Coloco aquí, integral del 0 hasta T. ¿Qué queda? T por diferencial de T. Porque yo le decía hace rato aquí, hay una variable T por diferencial de T. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos por parte. Acá copiamos lo que hay en el miembro izquierdo. Vector R menos vector R sub 0. Igual. Aquí. Vector B sub 0. Copiamos acá. Mentalmente. Integral con diferencial se va. Se simplifica y me queda T entre corchetes con los mismos límites de 0 hasta T. Más. Aquí. Esta es aceleración. Vector A. Lo colocamos aquí. Ya. Constante. Ya. Fíjese, integral de T por diferencial de T. Aquí hay una variable T por el diferencial de T. ¿Cómo resuelvo? Esta T está ligada a un exponente 1, supuestamente. ¿Ya? Cuando no se coloca nada aquí, se supone que hay un exponente 1. A ese exponente 1 sumo un 1 más.
1 más 1 mentalmente se hace 2, t cuadrado. Para la resolución de la integración, este lo que está acá, lo coloco aquí como denominador. Para otro ejemplo, si aquí salió t al cubo, va a ser dividido entre 3. Si aquí salió t a la cuarta, dividido entre 4. En otro ejemplo, 1 más 1 es 2, entonces tengo t cuadrado dividido entre 2, con eso resuelvo la integración. Lo mismo límite, 0 hasta t. Esta t quiere decir tiempo, o sea, tiempo final. Aquí, en el miembro izquierdo, copio como tal, vector r menos vector r sub 0, igual. Aquí, coloco el vector b sub 0, he copiado. Aquí ha quedado t. Entonces, límite superior menos límite inferior, t menos 0. Sabemos que t menos 0 es t. Más vector a, copiamos como tal, ¿ya? Acá, fíjese, ya no es una sola letra, tiene t cuadrado sobre 2. Este límite superior y este límite inferior. Entonces, ¿qué tengo que colocar? Entre paréntesis, t al cuadrado sobre 2. Acá, como el otro límite es 0, entonces 0 al cuadrado sobre 2. 0 elevado a cualquier potencia es 0. Entonces, esta parte ya no hay, porque es 0. Voy a mirar lo que hay en el lado izquierdo. Vector r menos vector r sub 0. He copiado. Igual, acá, vector b sub 0 por t. Más, fíjense acá, este es dividido entre 2. Es lo mismo que colocar un medio. ¿Está? T cuadrado entre 2. Lo he sacado afuera. Este lo como está dividido, coloco un medio. Del vector a por t cuadrado. Así puedo colocar. No olvidemos que esto es 0, ¿no? 0 al cuadrado es 0. 0 sobre 2 es 0. ¿Ya? Entonces quedo con esta expresión. Que tengo un menos vector r sub 0. A pasar al otro lado, pasa a sumar. Definitivo quedó vector r igual vector r sub 0 más vector b sub 0 por t. Más un medio del vector a por t cuadrado. Aquí tengo esta expresión vectorial. Vamos a trabajar con la expresión escalar, que en realidad sería la segunda expresión escalar del MRUB. Copiamos lo que está aquí arriba. Vector R menos vector R sub 0. Igual. Aquí es igual. Fíjese aquí. Es vector R, o sea, la velocidad, la posición final. Aquí, vector R sub 0, vector de posición inicial. Es un cambio, una delta, una variación. Puedo poner aquí delta del vector R. Que eso es lo que hemos visto al comienzo de la clase, que es simplemente el vector desplazamiento. Vector desplazamiento. Y acá, a continuación, tengo, copiamos, vector B sub 0 por t más un medio de vector A por t cuadrado. Bueno, acá, tengo el vector de desplazamiento, coloco t, multiplico por el vector E. Igual, aquí, coloco B sub 0 por el vector E. La t que está aquí, colocamos como está. Más un medio, colocamos un medio. Aquí tengo el vector A, va a poner A por el vector E. Aquí tengo t cuadrado, lo colocamos t cuadrado. Se simplifica. Me queda D. Esta D sin la flechita es distancia. Igual a B sub 0 por t más un medio de A por t cuadrado. Se conoce como la segunda expresión escalar del MRUB. Vamos con la tercera expresión escalar del MRV. Podemos tomar en cuenta lo siguiente. La definición de D, distancia igual a B por T. Para que sea válido en nuestro estudio de MRV, vamos a considerar una B media. Esta raíz que está aquí, media. Llamamos ecuación 1.
La B media, aquí igual. B final más B inicial dividido entre 2. Es lo mismo decir B inicial más B final dividido entre 2. El orden de los factores no altera la resolución. Llamamos ecuación 2. La primera expresión escalar, que hemos dicho que B era B inicial más A por T. Si yo despejo T de esta ecuación, voy a tener T igual a B menos B sub 0 sobre A. Llamamos ecuación 3. Si yo reemplazo 2 y 3 en la primera ecuación, voy a tener lo siguiente. D va a ser igual velocidad media por T. La velocidad media es B final más B inicial sobre 2. El tiempo, hemos sacado aquí, como B menos B inicial sobre A. Si ustedes se fijan, lo que está aquí en el numerador, B más B sub 0 por B menos B sub 0, ya prácticamente es diferencia de cuadrado. O sea, mi distancia va a ser igual B al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado. Dividido entre 2 por A, que está acá. ¿Bien? Esto que está aquí, 2A, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Voy a poner 2 veces A por D. Me queda igual a B al cuadrado menos B inicial al cuadrado. Si yo despejo B al cuadrado, voy a tener B al cuadrado igual B sub 0 al cuadrado más 2 veces A por B. Esto aquí está menos, lo despacho al otro lado, pasa a sumar. Por eso tengo aquí positivo B sub 0 al cuadrado. Como este está al cuadrado, B al cuadrado, yo quiero sacar el cuadrado, aplico directamente raíz cuadrada. De B sub 0 al cuadrado más 2 veces A por D. Esta sería la tercera expresión de nuestro estudio del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Si me quedo con esta ecuación que está elevada al cuadrado, también sirve, no hay ningún problema. A continuación, vamos a ver movimiento de caída libre. Vamos a empezar con el concepto de caída libre. Es un movimiento vertical que ejercen los cuerpos en el vacío por acción de su propio peso. Este movimiento es independiente de las masas y de la forma de los cuerpos. La caída en el vacío es un MRV, ¿qué quiere decir? Movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Este es el concepto de caída libre. Aceleración de la gravedad. Se abrevia G. Su valor es 9,8, algunos dicen 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que un cuerpo que cae va aumentando su velocidad en 9,8 metros sobre segundo en cada segundo. Esta es la interpretación física de 9,8. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpreto físicamente? No se vaya.